próximo sábado se celebra el Día Mundial de la ELA. Es una enfermedad, es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ha hecho conocida, en la medida en que lo es, un hombre famoso. La ha hecho conocida Stephen Hawking. Esa enfermedad de la que hoy vamos a hablar con varias personas que saben mucho de esto porque la han vivido de cerca, porque la han vivido con sus familiares, con sus esposas, con sus hijos, con sus hijas y también con un doctor encargado de sus cuidados paliativos. Vamos a saludar al doctor Julio Gómez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Buenos días. Julio es responsable de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios y nos va a contar su experiencia y cómo es su trabajo. También está con nosotros Jesús Santamaría. Él es miembro de ADELA. ADELA es la Federación de Esclerosis Lateral Amiotrófica en Euskadi. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues todo bien. Bueno, Jesús puede contarnos su experiencia. También ha tenido que aprender mucho de esta enfermedad porque es la enfermedad que sufrió su esposa. Sin ninguna duda, ha sido un poco largo todo el proceso, pero muy interesante, y hablaremos un poco a lo largo de la charla. Hablaremos de todo eso y hablaremos también con Maite Barrero. Ella también ha vivido muy de cerca esta enfermedad que padeció su hija. Maite, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, animada a contar la experiencia de mi hija y sobre todo que conozcan lo que es la enfermedad, que es muy importante y muy dura. ¿Por qué es tan importante que la gente que nunca ha oído hablar de la ELA o que, bueno, tiene alguna referencia pero no sabe muy bien de qué va todo esto, por qué es importante que hablemos de ello? Bueno, yo creo que hay poca gente que sabe lo que es la ELA, a excepción de los profesionales. El motivo es que hay, diríamos, es un número pequeño en relación con otras enfermedades y estamos hablando, pues eso, en los 3 territorios estamos hablando de 100 personas, con lo cual se difumina mucho la enfermedad, siendo una enfermedad cruel para todos los que cruel para todos los que tienen que vivirla, o sea, tanto para el enfermo como para los cuidadores. Yo haría un primer resumen, un primer avance, que sería cuando el neurólogo te da el diagnóstico, pues en 2 palabras lo resumiría yo. Después de darte el diagnóstico te dice, o te puede decir, no, cuídate y cuídala. Entonces sales muy impresionado porque no entras andando y luego la progresión de la enfermedad pues te va acotando tus formas de ser y de poder moverte. ¿Qué es la ELA? Bueno, la ELA es una enfermedad que se dice de la motoneurona, es decir, que afecta a las neuronas encargadas del movimiento. Entonces, pertenecen a un grupo de enfermedades, aunque la ELA es la más representativa de ellas, y lo que tienen en común es que son progresivas y van avanzando hacia la parálisis de los diferentes músculos del cuerpo, preservando cognitivamente al enfermo. Es decir, la persona en ningún momento pierde sus capacidades de razonamiento, su cognición. Por lo tanto, hace que la persona sea consciente de su deterioro en todo momento, a diferencia de un proceso de demencia o un Parkinson avanzado, en el cual quizás en esas etapas más avanzadas la persona perdió ese contacto. Y luego, dentro de esa enfermedad de motoneurona, hay diferentes formas de presentación. Unas tienen una presentación que empieza por las extremidades, digamos que sería más periférica, y va avanzando, y otras empiezan directamente por la afectación que se dice vulvar, que va a afectar directamente a la musculatura de la deglución y a la musculatura respiratoria, que en cualquier caso en todas ellas va a estar afectada al final, pero sí cambia el origen, el momento de afectación y por tanto el pronóstico. Aunque estamos hablando de que es una enfermedad que tiene un pronóstico de vida promedio de 3 años. Lo que ocurre es que tenemos casos que duran apenas 1 año y tenemos casos que yo he atendido han estado 17 años con la enfermedad. O tenemos el caso de Stephen Hawking, el famoso científico, que parece que sería una ELA extrañísima porque lleva muchísimos años con su enfermedad. Pero en cualquier caso estamos moviéndonos, es una enfermedad de motoneurona. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Por qué una persona tiene ELA? Pues eso sería lo interesante, saber cuál es el origen. El problema es que no sabemos. Hoy se puede diagnosticar con cierta dificultad porque es un diagnóstico prácticamente de exclusión, es decir, cuando no es nada más, al final es ELA,
Es decir, va siendo una enfermedad de motoneurona, va habiendo elementos, por lo tanto no tenemos una prueba que nos permita hacer un diagnóstico, te hago un análisis, te hago una resonancia y sé que es ELA, sino que la suma de síntomas y la evolución de esos síntomas hace al final y el descartar otras enfermedades a decir esto es una ELA. Entonces no tenemos conocimiento hoy de cuál es su origen. Va habiendo estudios, va avanzándose, pero todavía la neurología y el cerebro sigue siendo un terreno pues muy difícil. ¿Y a quién afecta? Pues estadísticamente afecta más a hombres que a mujeres, afecta a mayores de 50 años, pero hoy tenemos aquí ejemplos en los que, pues como Maite nos contará de su hija, que la estadística es una cosa y luego la realidad concreta de cada caso es distinta. Es muy variable en su presentación y es muy variable también en la tipología de personas. Salió un estudio en el cual en Italia parecía que había habido un grupo de futbolistas que habían tenido más incidencia de esclerosis lateral amiotrófica. Parece que no ha llegado a ninguna conclusión ni por la práctica del deporte ni por ningún tipo de sustancias que estuvieran consumiendo. Es decir, se sigue sin encontrar. Y sí hay un pequeñito porcentaje del conjunto de las ELAs, que ya de por sí no son muchas, por suerte, que tienen una base genética. Pero es un porcentaje ínfimo de una patología, por suerte, no demasiado grande. O sea que no podemos decir que sea una enfermedad que se herede. No es una enfermedad hereditaria, aunque sabemos que hay un porcentaje mínimo de casos en el que sí es hereditaria. Se ha referido a Maite cuando hablaba de las edades a las que afecta esta enfermedad. El caso de tu hija fue el de una chica muy joven, ¿no? Pues sí, mi hija tenía 24 años cuando se lo diagnosticaron. Fue un mazazo terrible porque mi hija nunca había estado enferma de nada, ni una gripe, ni una nada, ¿no? Y el único síntoma que ella tenía es que no tenía fuerza en las manos. Entonces no podía abrir las botellas del agua. Y yo cuando ya me quedé un poco sorprendida fue cuando íbamos en el coche, iba conduciendo ella y me dijo: ama, no puedo meter la quinta. Y digo: ¿cómo que no puedes meter la quinta? Digo, no, pues esto no es normal, ¿no? Digo, pues vamos a ir al médico y a ver lo que te dicen, pensando de que era del túnel carpiano, porque ella no ha tenido síntomas de nada hasta que ya se lo diagnosticaron, ¿no? Entonces fuimos al médico, le mandaron unos análisis y los análisis, claro, como dice bien Julio, daban todo perfecto, no tenía nada, ¿no? Pero yo no sé por qué motivo el analista que le dio nos mandó directamente que le harían unas placas y mandarnos al neurólogo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el neurólogo nos dijo que la tenían que ingresar para hacer unas pruebas, ¿no? Estuvo un mes ingresada en Cruces y como es una enfermedad que no te la esperas, pues yo iba a verla como el que va, que le van a operar de la mano, tan normal, sin preocuparme de nada, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando ya le fueron a dar el alta, claro, el médico no nos decía nada. Yo me supongo que para el médico pues era muy duro, ¿no?, el decirnos el diagnóstico que tenía, ¿no? Cuando fue nuestra sorpresa, mi marido y yo que fuimos, y nos dijo pues que mi hija tenía esclerosis lateral amiotrófica, y yo digo, bueno, ¿y eso qué es? Es ELA. ¿Y eso qué es? Pues es una enfermedad degenerativa. Digo, bueno, no me lo puedo creer, si mi hija no ha estado enferma nunca, ¿cómo va a tener eso, no? ¿Y eso a qué conlleva, no? Cuando me dijo que conllevaba, pues eso, a que iba degenerándose la musculatura, que iba a quedarse en una silla de ruedas, que iba a quedarse en una cama prostada y que al final, pues, moriría, ¿no? Digo, ¿cómo que? Bueno, yo es que alucinaba, yo decía, no puede ser, esto no puede ser, se está equivocando. Y efectivamente le preguntamos que cuánto tiempo, nos dijo que podían ser meses o como mucho 2 años, y efectivamente fue un año clavado, y un año muy duro, porque lo que dice el doctor Julio, ¿no?, que su mente está perfecta, además se le agudiza, yo creo que todos más sentidos. Y es muy triste. Son más conscientes, ¿no? Perciben incluso mejor los cambios que está sufriendo su cuerpo. Sí, es que lo notan todo. De hoy hacer una cosa, al día siguiente no hacer nada de esa cosa que hacía. Yo decía, no puede ser, es que
es como galopante, como galopante. Mi hija, a los 2 meses de haberle diagnosticado, le tuvieron que poner la mascarilla porque a ella le afectó lo que es la parte respiratoria, y a partir de los 2 meses, pues con la máquina de respirar continuamente, porque no podía. Y luego, pues eso, inmovilizar las manos, no podía comer, no podía nada. Es una enfermedad cruel. Yo creo que de las más crueles que hay para el ser humano. Hace muy poquito conocíamos la historia de un joven también afectado de ELA, que ha decidido hacer un vídeo mostrándonos su evolución y contando cómo es su vida, y el título era El infierno de la ELA. Es realmente un infierno, ¿no? Sí, no cabe duda de que es un infierno, porque yo pongo el ejemplo de que el cuidador tiene que estar 24 horas de guardia, y 24 horas de guardia durante 1 año y medio, día y noche, pues son muchas horas que trastocan y trastornan también al propio cuidador. Aunque el enfermo se da cuenta, no es que sea egoísta, es que no puede moverse, no puede, o sea, está totalmente deteriorado, y entonces tú, si encima la afectividad y el comportamiento de ambos ha sido excelente, y de la misma familia, pues conlleva también a herirte personalmente, eso, en tus sentimientos, en tus comportamientos, etcétera. Y vuelvo a repetir, 24 horas de guardia son muchas horas sin poder descansar, hasta que quizá tuvimos la suerte de encontrarle a Julio, y él mismo pues nos recetaba incluso salir 1 día o 2 del recinto donde estaba. Doctor, ¿qué cuidados necesitan estos enfermos? Hombre, yo creo que una persona afectada de una enfermedad tan grave, tan avanzada, con un pronóstico tan sombrío, participa de mirar al enfermo en todas sus necesidades. Es decir, nosotros somos biología, pero también tenemos una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión espiritual. Entonces necesitamos descubrir cuáles son las necesidades en los 4 niveles que configuran la persona. Lo más inmediato, lo más urgente, la parte física. Puede haber dolor que debe ser tratado, y puede ser tratado, y hay morfina y derivados de los opioides que pueden paliar y aliviar adecuadamente el dolor. Puede haber espasticidad muscular, rigideces que pueden ser aliviadas, puede haber calambres, puede haber sensaciones de falta de aire, puede haber estreñimiento, puede haber insomnio, puede haber multitud de síntomas que a su vez son cambiantes y que por eso requieren un seguimiento